a empezar con un pequeño video que dura, si mucho, creo que 2 minutos. En ese video nosotros vamos a poder ver el tema de diseminación de los hongos. Este es un ejemplo de un hongo de septoria, cómo este se disemina fácilmente con el viento, luego llega a una planta y cómo se da el proceso de infección, es decir, que penetra en la planta, empieza a crecer y empieza entonces a provocar daños en la planta, que sería la enfermedad, los síntomas y signos. Entonces ahora se los voy a compartir. Hey, ¿qué hice? Ay, no, permítanme. The asci swell. The increased osmotic pressure causes the asci to burst. The spores are ejected into the air. In this way, Mycosphaerella graminicola spores... No tiene los titulares, ¿verdad? No, bien, el cuadrito a la par del otro. No, mi hija. Ahorita voy a revisar. Es que miren, pues ya lo tenía listo y apaché un botón, lo perdí. Bueno, me hice un montón de bolas. Pero ahorita acá tengo los subtítulos. Acá se lo voy a activar. Vamos a ver. Quiero ver aquí. Traducir automáticamente. Ahorita vamos. Ahorita sí los va a tener. Ahí están ya. Y voy a tener que regresar, que es aquí donde no sé por qué me hago tantas bolas. Bueno, ahorita sí, espero que todo salga bien. Empecemos. Falls, or the relative humidity is high. The asci swell. The increased osmotic pressure causes the asci to burst. The spores are ejected into the air. In this way, Mycosphaerella graminicola spores are carried by the wind from plant to plant and from one field to the next. Thus, young wheat plantations are infected by the ascospores at an early stage. Only if the leaves stay moist for a prolonged period will the ascospore germinate and form a germ tube. Through a slit-like opening, the stoma, the germinal hypha penetrates into the interior of the leaf. So far, there are no visible symptoms of the disease. The young plants that are affected look lush and green. But subsequently, the products of metabolism of the developing fungal mycelium kill more and more of the leaf cells. The cells collapse, and the chlorophyll necessary for photosynthesis is destroyed. As a result, the leaves become increasingly yellow and later brown. In this necrotic leaf tissue, the pycnidia develop, asexual fruiting bodies of the anamorph Septoria tritici. In the pycnidia, asexual pycnospores have formed. Water uptake causes them to swell. During dry weather, the surrounding tissue shrinks faster than the pycnidia. This mechanism causes the pycnospores, in the form of mucilaginous tendrils, to be pressed out of the opening in the pycnidium, the osteolum. The impact of raindrops breaks up the tendrils. The pycnospores contained in the splashes of rain are catapulted onto adjacent leaves and those directly above. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Disculpe la tardanza. No tenga pena. Muy bien. Entonces, no sé, ¿qué les pareció? La verdad está interesante. Se dieron cuenta que solo una gotita de agua y a veces esa gota de agua que favorece
que se diseminen las esporas, la esporulación, se puede formar, por ejemplo, con el rocío de la noche. No necesariamente que llueva, no es necesariamente que haya algún tipo de riego. Entonces, sí, como dice usted, lo interesante que es ver todo este proceso, cómo se disemina, cómo va causando lesiones en la planta. Ahí hablaron de un estado anamorfo y teleomorfo, que eso lo vamos a ver hoy. Ahorita vamos a empezar ya con la clase y lo vemos todo eso en este momento. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver la clasificación de los hongos fitopatógenos. Entonces, realmente lo que vamos a ver es taxonomía de los grupos, características de cada uno de estos grupos taxonómicos. Lo primero que yo quiero explicarles para empezar a hablar de la taxonomía es que nosotros vamos a ver cada uno de estos grupos taxonómicos en el tema de hongos bajo la regla, permítame acá, o bajo este tipo de taxonomía. Realmente la taxonomía basada en semejanzas morfológicas. Entonces, vamos a darnos cuenta que en el tema de los hongos fitopatógenos, la clasificación taxonómica o los hongos en general está basada muy fuertemente en los cuerpos fructíferos, es decir, en esas características, esos, ¿cómo es que se llama esto? Estos estructuras de reproducción, esa es la palabra, estructuras de reproducción. Existe otra ciencia que es la filogenia, que se define como la historia o crónica evolutiva de las especies. Lo que hace la filogenia es lo que estudia es cómo se va dando esos procesos evolutivos y cómo quedan los grupos y el parentesco que hay entre ellos, qué tan cercanos hay uno con otro, como lo vemos acá. Este es un árbol filogenético, que es de acá, del estudio filogenético, estudio evolutivo de estos grupos que vemos aquí. Se los voy a explicar más adelante. Pero entonces, a raíz de estos estudios filogenéticos que han sido basados con el ADN de las especies, se ha ido haciendo en algunas especies algunas nuevas clasificaciones o reclasificaciones o nuevas estrategias de realizar estudios taxonómicos, pero ya no basadas en semejanzas morfológicas, sino que basado en estructuras, en semejanzas a nivel genético, a nivel de un gen o de varios genes o de una región del ADN. Pero nosotros lo que vamos a ver, esto se los cuento solo porque ya existe eso, ya se está implementando mucho, entonces para que ustedes sepan que también puede darse una clasificación basada en ADN. Y muchos estudios van a encontrar ustedes en el transcurso de su carrera muchos estudios de parentescos, de grupos taxonómicos y su cercanía genética, o sea, desde el punto de vista filogenético, es decir, desde el punto de vista evolutivo. Para ejemplificar un poco lo que les he estado hablando en el tema de la filogenética y la taxonomía, acá nosotros podemos ver esto que vemos acá se llama árbol filogenético y cada uno de estos que vemos acá, donde estoy señalando con el puntero, estas son ramas del árbol filogenético. Y, por ejemplo, aquí empieza una. Esta rama de acá es más cercana con esta de acá, lo que hablábamos, la cercanía evolutiva entre grupos, entre varios grupos o especies. Entonces, este árbol filogenético lo que está haciendo es mostrando esa cercanía evolutiva, ese parentesco, podríamos decirlo, entre reinos. Y aquí tenemos este de acá, protozoa, cromista, fungi. Y luego animalia y las plantas. Entonces, aquí podemos ver que entonces entre estos tres reinos, protozoa es más cercano a cromista.
y tiene más lejanos en cuanto a caracteres evolutivos a fungi. Y fungi es muy cercano a cromista también, ¿verdad? Cromista está en medio. Entonces, es para que tengamos una idea. Nosotros, en el tema de hongos fitopatógenos, vamos a ver 3 reinos: protozoa, cromista y fungi. Esos son los 3 reinos que nosotros vamos a ver, porque en esos 3 reinos están clasificados hongos fitopatógenos que causan enfermedades a las plantas. En cuanto a la clasificación taxonómica, ustedes, yo estoy segura que ya en botánica lo vieron, y quizás en biología también, vieron estos niveles taxonómicos, donde el reino sería el nivel más generalizado, luego sigue filio, clase, orden, género y ya la especie, ¿verdad? Entonces, conforme vamos avanzando en nivel, cada vez van a ser características más específicas que agrupan a un grupo de, valga la redundancia, de individuos. Entonces, la clasificación taxonómica se va a componer o la vamos a identificar a cada especie por su nombre científico. Y su nombre científico, que es la especie, va a estar compuesto por género y un epíteto específico. Y como son 2 palabras las que conlleva o forma este nombre científico, entonces se llama clasificación binomial. Como aquí tenemos, ¿verdad? Entonces, la especie está determinada por su género y su epíteto específico. Entonces, como les decía, dentro de la taxonomía, a nivel de reinos, nosotros vamos a ver 3 reinos en donde van a estar clasificadas las principales enfermedades ocasionadas por hongos en las plantas. Vamos a estar con el reino protozoa, con el filum Myxomycota y Plasmodiophoromycota, al reino cromista con el filum Ovomycota y al reino fungi con varios filum de importancia agrícola que lo vamos, como son varios, no los puse en este cuadro, sino que se los voy, cuando lleguemos a fungi, vamos a ver cuáles son esos filum que vamos a ver. Bueno, entonces empezamos con el reino protozoa. El reino protozoa se caracteriza porque no presentan micelio, sino que, o sea, carecen de micelio y presentan un plasmodio. Se recuerdan que son los que nosotros conocimos como hongos mucilaginosos. ¿Se recuerdan cuando vimos la estructura de los hongos? Vimos que algunos presentan micelio y otros no, sino que conforme se van reproduciendo, van formando lo que se conoce como plasmodio, que es esta estructura que estamos viendo acá. Y también ellos producen zoosporas. Un ejemplo de estos hongos es el mucílago especie. Entonces, esos son los mixomicetes. No hay mucha variedad en cuanto a especies de importancia económica desde el punto de vista agrícola. Plasmodiophoromycetes, que es el otro filum que mencionamos, tenemos que ellos se caracterizan porque producen zoosporas con 2 flagelos. Su plasmodio en el interior de las células. Este se encuentra en el interior de las células. Entonces, veamos acá. Myxomicetes son hongos mucilaginosos y se llaman mucilaginosos porque presentan este plasmodio. Entonces, este plasmodio en Myxomicetes es visible. Mientras que en Plasmodiophoromycetes, ese está en el interior, así que no lo vamos a ver. Una enfermedad de importancia agrícola en Guatemala es Plasmodiófora brassicae. Plasmodiófora brassicae es conocida comúnmente como la hernia de las crucíferas. La sintomatología de Plasmodiófora brassicae es que produce un engrosamiento bastante visible a nivel radicular, en las raíces de la planta. Entonces, esta enfermedad va haciendo una obstrucción para que la planta pueda absorber agua y nutrientes
entonces vamos a poder ver en el área o en la parte aérea de la planta esta sintomatología, como marchitamiento o deshidratación. Cuando vemos estas hojas pierden turgencia, ¿verdad? Se ven todas caídas. Esa es la sintomatología externa. Y si arrancamos una planta, vamos a encontrar a Plasmodiófora brassicae, o sea, vamos a encontrar las raíces deformes, engrosadas, pero fuertemente engrosadas. Entonces, esa es una enfermedad de importancia. ¿Cómo dijo el nombre común? Disculpe, ingeniera. Hernia de las crucíferas. Y se llama hernia, hernia por la misma deformación. Como esto crece mucho, entonces de ahí viene hernia de las crucíferas porque ocasiona daño a todas las especies, a ese grupo taxonómico, a las crucíferas. Luego, el siguiente reino es el reino cromista. El reino cromista se caracteriza porque en este grupo pertenecen algas pardas, que son estas, diatomeas. Eso es estudio de biólogos, estudio que estudia el mar y ríos, y los oomicetes. Entonces, dentro del reino cromista, aunque esté formado por algas pardas, diatomeas y oomicetes, nosotros como agrónomos, o sea, desde el punto de vista agrícola, nos interesa únicamente los oomicetes. Y dentro de los oomicetes vamos a encontrar el filum Oomycota, la familia Pithiaceae. Y bueno, vamos a ver quién conforma la Pithiaceae. La familia Peronosporaceae y la familia Albuginaceae. Estas tres familias son de importancia agrícola. Entonces, reino cromista, filum Oomycota, familias Pithiaceae, Peronosporaceae y Albuginaceae. Ahorita las vamos a ver. Entonces, dentro de los oomicetos tenemos que estos se caracterizan porque presentan un micelio cenocítico. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada vimos características de los hongos y vimos que el micelio puede ser cenocítico cuando es continuo. No presenta ninguna división, o micelio septado cuando presenta divisiones. Este es un micelio continuo, no tiene ninguna división y entonces oomicetos se caracterizan porque presentan un micelio cenocítico. También cuando vimos estos dos tipos de micelio dijimos que esta es una de las características que son consideradas en taxonomía de hongos. Entonces, también presentan zoosporas biflageladas, o sea, con dos flagelos, más o menos como está este esquema de acá. Y producen zoosporangia, o sea, que esta estructura que contiene todas sus zoosporas, eso también ya lo vimos, es un zoosporangio con zoosporas. Y la reproducción sexual, entonces, serían las oosporas. Importancia, bueno, algo importante que vemos acá, en esta fotografía de acá tenemos las clamidosporas. Las clamidosporas dijimos que eran unas esporas de sobrevivencia que se caracterizan y de resistencia, porque son esporas muy resistentes hacia condiciones adversas y presentan una pared celular gruesa. Entonces, en la familia Pithiaceae tenemos a Phytium y Phytophthora. Yo acá no puedo, me tapa, entonces no sé, vamos a ver. Sí, Phytium y Phytophthora. Esas son los dos géneros más importantes de esta familia. Entonces, Phytophthora, dentro de las especies de importancia agrícola, tenemos a Phytophthora cinnamomi, que es la causante de la tristeza del aguacate.
¿Qué provoca Phytophthora cinnamomi en el aguacate? Una pudrición en las raíces, que es donde principalmente ocasiona el daño. Entonces, a raíz de esa pudrición en las raíces, vamos a ver en la parte floreal una clorosis, vamos a ver muerte de las hojas y defoliación. Phytophthora cinnamomi se caracteriza por producir esporangios con zoosporas, o sea, zoosporangio, ¿verdad? Con zoosporas. Otra especie de Phytophthora de importancia agrícola tenemos a Phytophthora infestans, que ataca al tomate y la papa. Es el tizón tardío de la papa y es el famoso que vimos, la famosa hambruna irlandesa, si se recuerdan que vimos hasta los monumentos que hay en Irlanda, Phytophthora infestan. También tenemos a Phytophthora capsicii, que afecta al chile, por ejemplo. Son especies de Phytophthora de importancia. Luego tenemos a Phytium. Phytium se caracteriza porque ocasiona daños en las raíces. Muchas veces ocasiona su daño en semilla directamente o cuando esta está emergiendo, entonces desde que empieza a crecer la raíz ya está ocasionando daño. Las semillas son infectadas y se ven como podridas en el suelo. Y las plántulas infectadas tienen lesiones que se convierten en una podredumbre marrón suave. Una de sus características es que se da un volcamiento de la planta, solo que como es a nivel de plántula, pues no se aprecia tanto, pero es esta sintomatología que cuando vimos sintomatologías, vimos a damping off, pero yo solo tenía imágenes así. Y les intenté explicar cómo se daba ese volcamiento, cómo se doblaba la plántula ocasionada por damping off. Pero damping off, si se recuerdan, es una sintomatología que puede ser ocasionada por Phytium, pero no es el único hongo que puede ocasionar damping off. También lo puede ocasionar Phytophthora y Rhizoctonia. Y es muy común encontrar en el campo la combinación de varios hongos, o sea que varios hongos estén presentes ocasionando un damping off. Puede ser los 3 o 2 de los que he mencionado. Entonces las plántulas externas se caen, ¿verdad? Fácilmente, se doblan así como lo estamos viendo acá y se da la podredumbre de raíz. Esa es característica de Phytium. Luego tenemos la familia Peronosporaceae. La familia Peronosporaceae está compuesta por una diversidad de hongos que muchos de ellos son conocidos como el Mildium velloso. Y se conoce como Mildium velloso porque cuando este hongo esporula fuera de la planta y vamos a ver estas estructuras que vemos acá y dan la apariencia como de vellosidad o como de pelucita que vamos a ver a continuación. Es esto que les digo, ¿ven? Ahí está la esporulación del hongo y la estructura que estaban en la diapositiva anterior en esquema o en dibujo, acá la podemos ver. Y también estas manchas que vemos acá. Entonces, esta es Plasmopara viticula, una enfermedad de importancia en la uva. Ellas producen oosporas en esporangio y también zoosporas. Es un hongo que se disemina fácilmente por salpicaduras o por el viento. Sus síntomas en la hoja son pequeñas lesiones amarillas, también conocidas como mancha de aceite. Y las variedades europeas son muy susceptibles a esta. Pero en Guatemala nosotros tenemos a Pseudoperonospora cubensis, que es orden Peronosporales, familia Peronosporaceae, entonces sería género Pseudoperonospora, que ocasiona daño a las cucurbitáceas. Aquí podemos ver nuevamente la sintomatología de Plasmopara viticula, hojas, aquí están zoosporas, y aquí tenemos la enfermedad, signos y síntomas en uvas y en hojas, en el fruto y en las hojas. Y este es el que les decía, que tenemos presente en Guatemala, Pseudoperonospora cubensis, conocida como Mildium velloso, una enfermedad muy común y de importancia en las cucurbitáceas. Aquí tenemos los esporangios nuevamente. Podemos ver manchas cloróticas. En el envés podemos ver necrosis, signos y síntomas, ¿verdad? Los signos podemos ver aquí las estructuras del hongo.
Y otra familia perteneciente al filum Oomycota es la familia Albuginaceae, que se caracteriza por producir esporangios en cadena, como lo que estamos viendo aquí. Estos son esporangios producidos en cadena, que juntos forman como una bolita blanca que ahorita lo vamos a ver. Muy bien, aquí tenemos entonces el orden peronosporales, la familia Albuginaceae y la enfermedad albugocándida. Albugocándida es el nombre científico de la roya blanca de las crucíferas o la falsa roya blanca. Se llama falsa roya blanca o falsa roya porque cuando observamos el en vez de la hoja, se ven a simple vista como que fueran unas pústulas, como que fuera roya. Pero en realidad no es una roya, sino que lo que vemos acá, esas masitas que vemos en cada una de estos son la cadena de esporangios que se forman, formando entonces estas como bolitas blancas o pústulas, pero son cadenas de esporangios. 10 minutos se me corta y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Volvemos a entrar. Muy bien. Entonces aquí podemos ver las cadenas de esporangios. Esta es una enfermedad presente en Guatemala. Es muy fácil identificar por esas bolitas blancas que se forman en el en vez de la hoja. Luego tenemos, ya llegamos entonces finalmente al reino fungi. Serían los verdaderos hongos, ¿verdad? Entonces, dentro del reino fungi, yo les dije que tiene filum, varios filum que íbamos a ver el día de hoy. Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota y Basidiomycota. Estos son los filum. Toda la taxonomía de hongos está fuertemente establecida por cuerpos fructíferos. Primero, Chytridiomycota. Este es un filum que presenta zoosporas con flagelo. ¿Cómo se llama? Uno de los hongos de importancia agrícola es Physoderma maïdis, que es conocida como la mancha marrón del maíz. Se caracteriza por formar estas manchas negras o marrones oscuras circulares en la hoja, aquí, como lo podemos ver, pero también ocasiona lesiones a nivel del tallo del maíz. Aquí podemos ver las esporas del hongo. Luego tenemos a Zygomycota. El anterior no presenta una mayor diversidad de enfermedades de importancia agrícola. Zygomycota también no es muy grande la diversidad de enfermedades, pero sí ocasiona daño en la agricultura. Se caracteriza porque no producen zoosporas, sino que cigosporas. Es conocido comúnmente como el moho de pan. Este es uno de los hongos más representativos de Zygomycota, que es Rhizopus stolonifer. Se produce una pudrición blanca de frutas y hortalizas. Es un hongo de importancia en enfermedades post cosecha. Zygomycota, entonces ahí podemos ubicar su importancia agrícola, además de que los ocasiona es de importancia agrícola en enfermedades post cosecha. Orden Mucorales, género Rhizopus, como vimos acá, Rhizopus stolonifer. Nosotros podemos ver acá signos y síntomas. El desarrollo del micelio y esos puntitos negros que serían los esporangios. Ascomycota. Luego tenemos el siguiente, que es el siguiente grupo, Ascomycota. Ascomycota se caracteriza porque la mayoría presenta un estado sexual telomorfo y estado asexual anamorfo. Este grupo es un grupo muy grande, muy diverso y tiene la mayoría de hongos que ocasionan enfermedades en las plantas. Es un grupo, como les digo, muy grande y muy diverso. Una de sus características tal vez más importantes es que la mayoría presenta un estado sexual y un estado asexual. El estado sexual es llamado telomorfo. Cuando hablamos de estado sexual, pensemos en los cuerpos de reproducción, en esas estructuras de reproducción sexuales que ya hemos visto, como por ejemplo las esporas, que serían estas ascosporas en un saco llamado asca.
y otras estructuras más de reproducción. Y un estado anamorfo, que es un estado asexual. Entonces, en algunos hongos vamos a conocer su estado sexual y su estado asexual, y en otros hongos que son llamados deuteromicetos o bien hongos mitospóricos, solo vamos a conocer su estado asexual. En su mayoría, algunos sí vamos a conocerlo, pero aquí van a estar clasificados su estado asexual dentro de los deuteromicetos, que están dentro de Ascomycota. Entonces, ellos se caracterizan porque presentan esporas sexuales en ascosporas, esporas asexuales llamadas conidias, que eso ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? La espora sexual se llama conidia. Entonces, como les decía, es un filo muy grande y presenta 3 clases que son Archiascomycete, Saccharomycete y hongos filamentosos. Dentro de los hongos filamentosos tenemos 4 grupos importantes: Pyrenomycetes, Lóculoascomycete, Discomycete y Deuteromycetes, que son los hongos imperfectos o los hongos mitospóricos, los que no tienen o se les desconoce la reproducción sexual en algunos. Entonces, toda esta clasificación que vemos aquí, vuelvo a repetir, está fuertemente basada en una clasificación en donde han sido consideradas las estructuras de reproducción, la forma que éstas presentan, y así han sido clasificados, o bien ordenados o agrupados. El primero, Archiascomycetes, entonces aquí vamos con su primera descripción. ¿En qué se caracteriza Archiascomycetes? Que presentan ascas desnudas. Aquí las podemos ver. No están contenidas adentro de ninguna estructura especializada en donde puedan estar estas adentro. No, están sus ascas desnudas. Un ejemplo de estos hongos es Tafrida, que es un hongo, una enfermedad del durazno que presenta un enrollamiento o una deformación en las hojas. Este es un grupo muy diverso. Aquí podemos ver esta que vemos acá, son las ascas desnudas. Aquí tenemos nuevamente a Tafrina, donde podemos ver las ascas desnudas y podemos ver la sintomatología, que es muy fácil de reconocer en el durazno, en el melocotón. Presenta esta deformación en las hojas. El siguiente grupo es Saccharomyces o Saccharomycetes. Saccharomycetes se caracteriza porque presentan ascas desnudas y no producen un ascocarpo, es decir, que no están sostenidas dentro de una estructura que puedan detener o agrupar estas ascas desnudas. Entonces, dentro de este grupo de importancia tenemos a Saccharomyces cerevisiae. No tenemos un hongo que cause daño a la agricultura, sino que más bien este hongo es el productor de la levadura de pan. Este es el de la levadura. Entonces, más que todo, este sería su importancia dentro de este grupo a Saccharomycetes. Luego tenemos los hongos filamentosos, que este es un grupo muy grande, si se recuerdan, porque tenía hongos filamentosos divididos en otros subgrupos. Entonces tenemos dentro de los órdenes filamentosos al orden Erysiphales, que el orden Erysiphales está compuesto como Mildium polvoriento o las famosas cenicillas. Estas presentan cleistotecio. El cleistotecio es esta estructura que es cerrada y dentro de ella están las ascas. Ellos forman sus cuerpos fructíferos en la superficie de la planta, afuera de ella, ¿verdad? De las células, y por eso podemos apreciar signos y síntomas. Son las famosas cenicillas, el orden Erysiphales. Dentro de este orden Erysiphales, entonces, tenemos a la famosa cenicilla del rosal, que es Sphaerotheca panosa. Aquí tenemos el esquema o imagen del cleistotecio, que es una estructura redonda cerrada. Dentro de ellas están contenidas las ascas. Entonces, va a tender como a reventarse para entonces ya poder expulsar
las esporas para posteriormente seguir reproduciéndose en otra planta, por ejemplo. Entonces, como les Ingeniera, decía, quiero ver si... Sí, dígame. ¿podría volver a repetir el nombre Ahorita del voy. por favor? Sí, yo avancé porque pensé que lo tenía escrito, pero no. Entonces, miren, pues, cenicilla del rosal, aquí está escrito el género, Sphaerotheca. Ahorita se los voy a dictar bien. Ese es el género. Panosa es el epíteto específico. Entonces sería Sphaerotheca panosa, y panosa se escribe con doble N, así como lo escuchan, pero con doble N. Sphaerotheca panosa, entonces, es el nombre científico de la cenicilla del rosal. Y esta enfermedad es una enfermedad de importancia en la producción comercial de rosas. Es una enfermedad muy fácil de identificar. Sphaerotheca panosa, que es la cenicilla del rosal. Bueno, los hongos filamentosos tenemos pirenomicetes. Los pirenomicetes se caracterizan porque son ascomicetes con peritecio, que es esta estructura que vemos acá, el peritecio. Si se recuerdan anteriormente, Sphaerotheca panosa, el anterior que vimos, este se caracteriza porque presenta cleistotecio. El cleistotecio es completamente cerrado, es circular pero cerrado. El peritecio tiene una abertura, como la que vemos acá o la que vemos acá. Algunas de ellas van a tener algunas pequeñas variantes en su forma que va a ser característica, por ejemplo, del género. Otro aspecto importante que yo les había mencionado la semana pasada era que las esporas juegan un papel también muy importante en la taxonomía por su forma, las divisiones que éstas puedan tener, como lo que podemos apreciar acá. Hay una diversidad muy grande de esporas y que también nos ayudan a llegar a la clasificación de un género, de una especie. Entonces, los pirenomicetes se caracterizan porque entonces presentan peritecio. Dentro de ellos, de importancia, tenemos a Gibberella sea, que es la pudrición de la mazorca, que es esta que vemos acá. Aquí podemos ver nuevamente a Gibberella cómo ocasiona daño en la mazorca y a nivel de los tallos. Luego tenemos siempre dentro de pirenomicetes, si se recuerdan, cuando hablamos de los ascomicetes, dijimos que tenemos el estado anamorfo y el telomorfo. Entonces, el anamorfo, dentro de pirenomicetes tenemos un anamorfo, que es el famoso tricoderma, pero tricoderma, como es un anamorfo, es un hongo imperfecto, ¿verdad? Ese es su estado asexual. Entonces, tricoderma es un estado asexual de importancia en la agricultura porque lo empleamos como controlador biológico. Y dentro de pirenomicetes, volviendo a como un repaso, dentro de los hongos que causan daño está Gibberella sea, que produce la pudrición de la mazorca. Entonces, como es el anamorfo, pero ya tricoderma la vamos a clasificar dentro de deuteromicetes, ¿verdad? Y que su estado sexual va a estar en pirenomicetes. Bueno, siguiente grupo, lóculo-ascomicetes. Estos se caracterizan porque presentan ascomicetes con ascostroma monolocular o multilocular. Ahorita se los voy a presentar esa estructura. Tenemos el orden Dotidiales, que es la enfermedad en nombre común cigatoca, la famosa cigatoca, que es Mycosphaerella muscicula. Pero se caracteriza por producir manchas, ¿verdad? Foliares. Entonces, un acostroma unilocular es que presenta solo una estructura como esta al hacer un corte histológico. Y un ascostroma plurilocular es el que presenta varias estructuras de esta forma. Entonces, es la misma estructura, solo que uno produce solo una y el otro produce varias. Un ejemplo de quién produce solo una? Mycosphaerella muscicula. Y un ejemplo de quién produce un acostroma plurilocular,
el género, el Sinoe, que es este. Bueno, seguimos con los comicetos, entonces, como dijimos, monolocular o multilocular. Ellos pueden presentar un estado anamorfo, pero vuelvo a repetirlo para no confundirlos, cuando hablamos del estado anamorfo, estamos hablando de los deuteromicetos, porque es su estado asexual. ¿Y quién puede, cómo puede expresarse Mycosphaerella muscicula, que es un estado sexual? Su estado asexual puede ser cercóspora o septoria. O sea que, vuelvo a repito, Mycosphaerella muscicula, su estado sexual, Mycosphaerella, su estado asexual puede ser cercóspora o septoria. Mycosphaerella la clasifico entonces dentro de lóculo ascomicetos y cercóspora y septoria, que es el anamorfo, dentro de los deuteromicetos. Aquí podemos ver nuevamente la estructura ya con un corte histológico de Mycosphaerella. ¿Cómo puede darse entonces el ciclo de septoria? Septoria lo acabo de mencionar. Septoria es el estado anamorfo, ¿verdad? O sea, un estado asexual, es un hongo entonces deuteromiceto, también llamados hongos mitospóricos. Este puede estar, por ejemplo, en restos de cultivo y cuando encuentran unas condiciones propicias, las ascosporas, que son esporas sexuales, empiezan a diseminarse, pueden inocular a una planta y empieza la reproducción, la infección en la planta. Cuando se dan sus ciclos de reproducción, vamos a tener pinidios, que es un ciclo de reproducción asexual, y peritecios, que es un ciclo de reproducción sexual. Así es como se puede presentar. Ingeniera. Sí, dígame. Disculpe, los de Mycosphaerella musicula, ¿a qué grupo digo que pertenecían? Ahorita voy a... Mycosphaerella musicula. Es que el otro de cercospora y septoria eran de los deuteromicetes. Ajá. Y ese de es un Mycosphaerella lóculo musicula. ascomiceto. Y yo digo que es un lóculo ascomiceto, pero ahorita lo voy a confirmar así. Aquí está, mire. Entonces, lóculo ascomicetes es Mycosphaerella musicula. Que en realidad, en esta diapositiva, yo estoy hablando de los lóculoascomicetes, estoy diciendo que presentan los ascostromas y dentro de los lóculoascomicetes, Mycosphaerella musicula. Su estado anamorfo, entonces sería cercóspora o septoria, que es deuteromiceto. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, ingeniera, gracias. Sí, bueno. Aquí tenemos nuevamente Mycosphaerella. El ciclo. Luego tenemos lóculoascomicetos. Por ejemplo, bueno, dentro de los lóculoascomicetos también tenemos a el Sinoe, que ya habíamos hablado, solo que este es que presenta varias estructuras, ¿verdad? Polinuclear, y tenemos la roña pulilocular, perdón, roña del naranjo o roña de los cítricos. Es otra enfermedad de importancia. Luego tenemos los discomicetes. Los discomicetes se caracterizan porque presentan en sus estructuras sexuales apotecios. ¿Cómo son los apotecios? En forma de copa, taza o plato. Esta es una estructura típica de un apotecio, como que fuera una copa. Entonces, discomicetes se caracterizan por presentar estas estructuras apotecios. Otra información morfológica que ayude a identificar los discomicetes son las ascas cilíndricas u ovoides, como las que estamos viendo acá. La forma del asca, recuérdense que el asca es quien contiene las ascosporas. Estas pueden ser cilíndricas u ovoides, como estas.
Dentro de estos, entonces, tenemos a Monilia fructífera, que produce la podredumbre morena de los frutos, los momifica, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hemos visto esto? Aquí tenemos estructuras del hongo y también tenemos la muerte de las hojas, los cancros ocasionados por la enfermedad. Dentro de estos también tenemos a Diplocarpon. Diplocarpon rosae es la enfermedad comúnmente conocida como mancha negra del rosal. ¿Cómo es esa, como lo que estamos viendo acá en pantalla? Estas manchas negras, ahora ya ustedes saben, esta mancha negra es ocasionada por Diplocarpon rosae. Diplocarpon o la mancha negra del rosal creo que está abajo en importancia económica sobre Sphaerotheca panosa, que esta ocasiona más daño en los rosales. Pero si esta la podemos ver muy comúnmente, estoy segura que todos lo han visto en algún momento en algún jardín. Aprovecho para que podamos analizar esta tablita que tenemos acá. Esta tablita de acá es una tabla que indica un índice de severidad. Tenemos dos conceptos. Tenemos incidencia, que es la que nos indica cuántas plantas están enfermas en una parcela, por ejemplo, o en un área determinada. No importa qué tan enfermas estén, simplemente cuántas hay enfermas. Eso se llama incidencia. Y cuando hacemos un estudio y vemos qué tan enfermas están esas plantas, por ejemplo, las plantas presentan un 20%, o un 80%, eso es severidad. Ese es un porcentaje de severidad. Estamos hablando del 80% de severidad. Quiere decir que las plantas están infectadas en un 80%, una sola planta en sí, en ella, ¿verdad? Esa es severidad. Incidencia, está presente la enfermedad en la parcela y cuántas plantas. Severidad, qué tan enfermas. Entonces, para establecer la severidad, hacemos estos índices que pueden ser expresados en porcentaje y hacemos escalas. Y entonces ya podemos clasificar la parcela, qué tan severa está presente la enfermedad. Es el índice de severidad. Muy bien, seguimos. Ingeniera, disculpe, un control casero para la mancha negra, ¿cuál sería? Disculpe. Bueno, depende. Por ejemplo, hay dos opciones. Si usted tiene solo un rosal, una de las formas muy acertadas que puedan usarse es simplemente eso se llama control mecánico. Y el control mecánico consiste en eliminar las plantas enfermas. Ahora, si usted quiere hacer alguna aplicación, hay, como estamos hablando de algo casero, un fungicida que es bueno y que lo venden en sobrecitos individuales es el Amistar. Amistar lo venden en sobrecitos, creo que de 16 gramos, creo que se llama, pero es un sobrecito pequeño que es la dosis equivalente para una bomba de 16 litros. Entonces, uno puede hacer la equivalencia y aplicarle un poquito a este. También, por ejemplo, los cobres son buenos. El sulfato de cobre pentahidratado pudiera funcionar, que pudiera ser... pero aquí ya implica comprar esto, ¿verdad? Y por ejemplo, se me olvidó el nombre del sulfato de cobre pentahidratado. ¿Cómo se llama? El Phyton. Es caro, ¿verdad? Es caro y lo venden mínimo por un octavo, mientras que Amistar, un sobrecito de esos creo que le cuesta como 15 o 20 quetzales. Entonces es mucho más sencillo. Pero si es poquito, es solo un rosal que está empezando, usted quita las manchas, las hojas dañadas, que ese es el control mecánico, y ahí va a ir minimizando la enfermedad. Gracias. Bueno. Muy bien. Llegamos a los famosos deuteromicetes que ya les he venido hablando. Deuteromicetos o deuteromicetes conocidos como hongos mitospóricos o bien hongos imperfectos. Ellos a muchos se les desconoce su fase
asexual, sexual, perdón, o algunos otros sí se conoce su fase sexual, pero la fase asexual es la que va a estar clasificada dentro de los deuteromicetos. Entonces, aquí estamos también llamados hongos mitospóricos, hongos imperfectos, por lo mismo que les decía, micelio bien desarrollado y septado. Esporas asexuales llamadas conidias, con todos los hongos. La espora sexual se llama conidias, forman conidios, diversidad de formas y también podemos encontrar otras estructuras especializadas de reproducción que nosotros ya vimos la semana pasada, que ahorita la vamos a revisar. Aquí podemos ver los conidióforos, conidias en conidióforo, el grupo de quien sostiene la conidia, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver alguna diversidad de formas de conidióforos, como les decía ya a ustedes, la espora, o en este caso la conidia, juega un papel importante para identificar algunos hongos, por ejemplo, alternaria, aquí podemos ver una conidia, aquí tenemos otra forma de conidia, aquí tenemos otra forma de conidia, aquí tenemos otra forma de conidia. Por eso la conidia juega un papel importante en los hongos imperfectos o las esporas en los hongos perfectos. Estructuras especializadas de reproducción de hongos imperfectos, ya lo vimos la semana pasada, pinnidio. Vamos a ver. Aquí tenemos esporodoquio. El esporodoquio es como un grupo de conidias que forman como un ramo. Entonces, en la literatura lo vamos a encontrar como conidias en esporodoquio, que forman como un ramito así todas juntas, que es característica de algunos hongos. Pinnidios y acérbulos. El acérbulo es como esta estructura de aquí que forma un trapecio, pero va a tener siempre sus variantes propias de cada especie, ¿verdad? Aquí tenemos algunas, Coletotrichum, Diplodia, Septoria. Bueno, estos son pinnidios, ¿verdad? Aquí tenemos acérbulos y pinnidios, estos de acá. Este es un acérbulo, pinnidio, pinnidio, pinnidio. Aquí tenemos la famosa antragnosis del mango, sintomatología, antragnosis, ¿verdad? Y podredumbre. En el mango es una enfermedad de importancia económica en el mango. Puede afectar tanto hojas, como lo vemos acá, inflorescencia en el mango y fruto. Es una enfermedad de importancia muy fácil de identificar porque la antragnosis en mango causa este tejido muerto, o por lo menos acá en el mango, empieza con manchas circulares y poco a poco va creciendo. Aquí está un estado más avanzado. Pero si ustedes lo han notado, yo estoy segura que todos han visto una antragnosis en mango. Son estas manchas negras bien profundas, circulares, empiezan circulares. Aquí, como les digo, ya está avanzado, pero empiezan así donde yo tengo el puntero o estas que están acá. Y luego, conforme va creciendo, pues va abarcando mayor área en el mango. Este ya es otro grupo. Aquí ya dejamos atrás los deuteromicetos que están formados dentro de los ascomicetos, clasificados dentro de esa gran rama. Y ahora empezamos con los Basidiomycota. Phylum Basidiomycota, esporas sexuales llamadas basidiosporas en una estructura llamada basidio. O sea que la basidiospora y el basidio. ¿Quiénes se encuentran dentro de Basidiomycota? Órdenes principales que agrupan arroyas y carbones. Van a haber otros dentro de Basidiomycota que no son de importancia agrícola, así que no los vamos a ver. Entonces, órdenes principales. Tenemos orden ustilaginales, que son los carbones. Ustilaginales se caracterizan porque sus esporas pueden presentarse solo dos tipos de esporas, teliosporas y basidiosporas. Teliosporas y basidiosporas. Luego tenemos orden uredinales, que son las royas. Las royas pueden presentar teliospora, basidiospora, aesiosporas y uredosporas. O sea que cualquiera de estas puede presentar las royas. Ejemplos, tenemos aquí el famoso carbón del maíz, que ya lo habíamos visto, Ustila gomaidis, que causa esa deformación tan severa en la mazorca del maíz. Ahí tenemos las conidias.
¿Y ustedes a qué horas? Ah, sí, a las 2:30, ¿verdad? Estamos bien. Bueno, entonces las esporas, aquí tenemos las esporas y la deformación que provoca el carbón del maíz. Luego tenemos dentro de las rollas Puccinia graminis, Puccinia sorgi. Aquí podemos ver entonces las esporas, las pústulas. Y acá está ya la espora en un corte. Este es un corte, no es la espora libre, sino que ese es un corte, ahí se ve el tejido. Luego tenemos la roya del frijol, que es Uromyces facioli, que también es conocida como Uromyces appendiculatus. Esos dos nombres son la misma enfermedad. Lo que sucede es que hubo una persona quien lo identificó por primera vez y le puso Uromyces faciolis. Luego vino otra persona y identificó al hongo y lo llamó Uromyces appendiculatus. Entonces, como es la misma enfermedad, se le conoce como sinonimia. Cuando nosotros escribimos una sinonimia, permítanme, cuando nosotros escribimos una sinonimia, escribimos, la forma correcta de escribirlo es como lo tenemos acá. La roya del frijol causada por Uromyces facioli, lo escribo así, porque fue el primer nombre con quien se identificó la enfermedad, pero como quiero dejar claro que es el mismo que Uromyces appendiculatus, lo puedo poner entre paréntesis, Uromyces appendiculatus. Entonces, aquí yo ya sé que la primera persona que lo identificó le puso Uromyces facioli y la siguiente Uromyces appendiculatus. Entonces, el segundo nombre que indica la sinonimia, el que llegó después, es el que yo ubico entre paréntesis. Ahí lo que estoy haciendo es estoy dejando claro en mi texto que es lo mismo. Bueno, la famosa roya del café, la roya del frijol, podemos ver aquí claramente las pústulas de la roya, ocasionando daño foliar y daño en vainas. Ingeniera, disculpe. Sí, dígame. Una pregunta. ¿Usted va a pasar las diapositivas? Disculpe. Todas las he puesto. ¿Alguien ya entró a su plataforma? Eso es mentira. ¿Quién ha entrado a la plataforma? Yo. Nadie. Sí, ingeniera, ahí están. Ahí cada semana, cada fin de semana, sábado o domingo, yo subo las diapositivas de la semana que se vieron. Lo que vimos en la semana yo lo estoy subiendo en el portal. O ¿cómo se llama ¿cómo es que se llama eso? Plataforma. Muy bien. Ingeniera. Sí, dígame. ¿Cómo dijo que era el nombre cuando tenían dos nombres, digamos, si era la misma enfermedad? Sinonimia. Sinonimia. De ¿Con sinónimo. S o con C? Ah. Con S, de sinónimo. Sinonimia. Sinonimia. Que no lo mira, pues. No lo mira. Bueno, cualquier cosa, ahorita se me está ocurriendo que cualquier palabra que quieran que les escriba también en el chat. Pero sí quedó claro, ¿verdad? Si quiere, de todos modos, quiero ver si la puedo escribir acá. No. Para que quede claro. Sinonimia. Ahí está la palabra correcta. Sinonimia. Pues. Que es sinónimo, o sea, lo que está indicando que es un sinónimo. Pero la palabra correcta acá en taxonomía es sinonimia. Ingeniera, esto que acabamos de ver de la basidomicota, es de los deuteromicetes. No, no. Terminamos los deuteromicetos. Permítame. Vamos a ver. Voy a regresar para que quede claro. Quiero ver si puedo salir aquí. Madre, 69 diapositivas. Cachito. Esto es deuteromicetos o deuteromicetes.
Deuteromicetos. Aquí, Basidiomycota. Este ya es otro filum. Filum, si quiere para que tenerla, Filum Ascomycota. Dentro de Ascomycota vimos muchos, Lóculo Ascomycete, y dentro de Deuteromiceto también vimos varios. Filum Ascomycota, ¿verdad? Entonces ahora tenemos Basidiomycota, otro filum. Cuando ustedes tengan las diapositivas van a ver porque yo les dejé bien estructurado eso. Entonces, este ya es otro que son Basidiomycota, que se caracteriza por las basidiosporas, ¿verdad? Que se llaman basidiosporas en basidio. Y entonces, ¿quiénes son? Rollas y carbones. Ah, ya. Gracias. Acá, ajá, de nada, las rollas. Aquí es donde estamos. Desde diapositiva. Aquí estamos entonces, roya del frijol, que acabamos de ver. Y entonces tenemos otra roya de importancia económica en Guatemala y en la región, ¿verdad? En el cultivo en sí. Solo quiero ver, aquí hay una pregunta. En mango, no estoy segura. No sería común una roya en mango. Habría que ver realmente. De repente le puede tomar fotos, pero no estoy muy segura que sea. En mango realmente no es común la roya. Bueno, roya del café, Emileia bastatris. Roya de importancia en el cultivo, ¿verdad? Acá podemos ver pústulas, estructuras, principalmente una enfermedad expresada o manifestada en el en vez de la hoja, y aquí podemos ver las esporas de la roya del café. Y podemos ver aquí, ¿qué es esto? Ay, yo voy a señalar con el, ¿cómo se llama? Es una enfermedad. Señalando sin puntero. Aquí está, ¿qué es esto? Incidencia. Y severidad. Pero todo esto que está aquí, porque vean, aquí tengo una clasificación. Entonces, ¿qué es esto? El desarrollo de la rangos de infección. ¿Es qué? Rangos de infección. El rango de severidad. Índice de severidad. Índice de severidad, exactamente, el índice de severidad. Y el índice de severidad uno lo puede hacer, aquí me puso severidad. Uno lo hace, uno hace un estudio, uno hace su escala porque esto nos ayuda. ¿Qué es esta clasificación con fotografías que pueden ser dibujos? Lo que yo hago es que cuando la persona vaya a muestrear a campo, tenga esta referencia para que pueda respetar los rangos, porque si no, una persona va a decir, tiene 20%, y otra persona a este va a decir, no, a este también le va a decir, por ejemplo, 20%, ¿verdad? Porque una persona lo ve así con un 20 y otra lo va a ver así con un 20. Entonces, lo correcto en este índice de severidad, esta escala es que uno la haga, se tome en tiempo en campo, la haga y establezca el porcentaje. Entonces, ya uno le da el porcentaje a la persona que va a muestrear y entonces ya va a ser una información más confiable o más uniforme, ¿verdad? Principalmente si es diferente persona quien hace el muestreo. Aquí se terminó. Muy bien. Ingeniera, una pregunta. Sí, dígame. Esas manchitas naranjas, ¿cómo dijo que se llamaban? Estas son las pústulas. ¿Se recuerdan que dijimos que son pústulas? Ajá. Es el nombre común de la sintomatología. Pústulas, así como qué decir, como es este grupo de esporas. Son las pústulas de la roya. Y si uno pasa el dedo por la pústula, se va a quedar con todo ese que son las esporas de la roya. No sé si tienen alguna duda. Ya terminamos. ¿Todo claro? Sí, ingeniera. Bueno, miren, entonces todo esto de taxonomía, hay que
Lo mejor es hacer algunos esquemas, cuadros sinópticos para ir entendiéndola y que uno no se pierda en el camino. Pero yo les voy a poner algunos ejercicios en el laboratorio cuando nos toque ver el laboratorio de hongos, que es el laboratorio número 2. Vamos a hacer algunos ejercicios con esto. Entonces, no sé si tienen alguna duda o algún comentario. Ustedes son sección C. Bueno, hoy es 30 de noviembre. Voy a pasar lista. Por favor, si alguien en algún momento... ya se me va a cortar. En 10 minutos se me corta, pero tal vez me da tiempo a pasar lista. Sin que nos